En este ejemplo, que se ve bastante corto este problema, dice los ángulos de un triángulo están en progresión aritmética. Si el menor mide 25 grados, determinar la longitud de los otros dos. Muy bien. Acá es muy importante. Lo primero es que me hablan de una progresión aritmética. Yo ya sé entonces que la diferencia entre el ángulo menor, el ángulo del medio y el ángulo mayor es la misma. Si no, no sería una progresión aritmética. Muy bien, algunas cuestiones importantes que debemos saber de conceptos, porque en realidad el problema no es que sea complicado, pareciera que no nos dan toda la información, pero es una cuestión de conceptos. Vamos a dibujar acá un triángulo y no importa qué triángulo sea, todos los triángulos, la suma de sus tres ángulos, hablamos de este ángulo y este, tiene tres, la suma de sus tres ángulos siempre tiene que dar 180 grados. Entonces ya tengo un dato. El otro dato es que el menor mide 25. Ah, si es el menor es el primero. A1 es 25. Muy bien. Desconozco la diferencia. Desconozco cuánto mide el último. Pero hay algo importante. Sí conozco cuántos ángulos son o cuántos términos son. Tres. Entonces ya tenemos bastante información. Lo que puedo calcular ahorita, ¿sí?, que sería lo más fácil, es el último término. Y aquí viene algo importante. No siempre las fórmulas vienen listas para usarse. Sabemos que Sn es el primer término más el último por la cantidad de datos dividido 2. Muy bien, conocemos n, conocemos a1, conocemos Sn. Quiere decir que tengo que despejar a n, o sea, el ángulo más grande. Muy bien. Acá sería ya una clase de despeje. Lo vamos a ir haciendo y se van a dar cuenta que despejar es muy fácil. El 2, que es lo que está más separado del AN, está dividiendo, lo voy a pasar al otro lado a multiplicar a SN y me va a quedar esto. Muy bien, luego más alejado del AN está la N que está multiplicando porque está fuera del paréntesis, pasará, si está multiplicando pasa a dividir. Y por último, el A1 está sumando, pasará al otro lado a restar. Yo sé que para muchos esto es un poco extraño, que están acostumbrados a despejar hacia el lado derecho y no hacia el lado izquierdo, pero en realidad es lo mismo, porque ahora yo vengo y digo, bueno, AN es igual a 2 veces la suma total sobre n menos el primer término. Ahora pongámosle datos. AN, que puede ser A3 porque es el tercer ángulo, es 2 por la sumatoria que es 180 dividido n que es 3 menos el primer ángulo que es 25. Entonces, si se da esa situación y la ingresamos a la calculadora, me da 60 grados. Perdón, me da 120. Vamos a ver, 360 dividido 3 son 120 menos 25, 95. Es importante tener calculadora a la mano. 95 grados. Muy bien, ahora viene la pregunta. Si vale 95 grados, falta el que va en medio. Podría encontrar la diferencia y luego insertar un medio aritmético, pero acá me voy al concepto de los 180. 25 más 95 suman 120. Para llegar a 180, ¿cuánto me hará falta? 60. Entonces los tres ángulos son 25 grados, 60 grados y 95 grados. Veamos que la diferencia es de 35 grados.
La pude haber obtenido usando la fórmula de diferencia, pero vemos que si ya tenemos la sumatoria y es una sumatoria de 3 términos y ya tengo 2, pues hago una simple resta y ya tengo la respuesta. Podemos darnos cuenta que es bastante sencillo. Vamos con otro ejemplo. En este ejemplo nos hablan de lo siguiente. En una sala de cine, la primera fila se encuentra a 5.05 metros de la pantalla y la fila 6 está a 8.8 metros. Calcular el número de la fila en que se encuentra una persona que dista 14.8 metros de la pantalla. Bueno, veamos qué podemos obtener de información. La primera fila, A1, 5.05 metros. La fila 6, por eso es importante colocar un número de subíndice, A6, 8.8 metros. Calcular el número de la fila, o sea que aquí me están pidiendo n, en que se encuentra una persona que dista 14.8 metros de la pantalla. O sea, me están hablando que la última, porque es la última fila, no porque me lo digan, sino es la última fila que voy a calcular, está a 14.8 metros. Muy bien. Entonces, aquí hay algo importante. Como desconozco cuántas filas hay hasta acá, yo voy a utilizar esta información para calcular la diferencia, porque no la tengo, no conozco qué distancia hay entre cada fila. Entonces la fórmula de la diferencia, que no es nada complicado, es, y fíjense bien, voy a escribirla tal y como aparece en los libros de texto, pero alguien podría equivocarse y decir, bueno, AN vale 14.8. No, estoy trabajando ahorita con esta información nada más, con la información de la fila 1 a la 6. Entonces, para mí, mi último término, AN, vale 8.8. La primera fila, 5.05. Son 6 filas y le resto 1. Mucho cuidado. El hecho que se llame AN no significa que le voy a usar ahorita el 14.8. Hago esta operación y me va a dar 0.75 metros. Esa es la distancia o la diferencia entre cada una de las filas. Salió positiva, que era lo de esperarse, no puede ser una distancia negativa. Puede ser en decimal o en fracción. Acá, como estamos trabajando con decimales, pues no hay ningún problema, y el decimal aparte de todo es exacto, entonces no hay ningún problema con eso. Ahora bien, ya conozco la diferencia, entonces ahora sí me conviene trabajar el primer término y el último término. Ya el último como el que me están dando de información para utilizar y encontrar la respuesta, no el término que quedó como A6. Entonces vamos a suponer que tenemos un nuevo problema donde A1 es 5.05, AN 14.8 y la diferencia es 0.75. Tengo todos los datos para calcular la n, que recordemos que la fórmula de n es el último menos el primero dividido la diferencia más 1. Ingresemos los datos. El último 14.8, el primero 5.05, dividió la diferencia, que es 0.75, y a eso le sumamos 1. Hacemos la operación en nuestra calculadora y sabemos que por fuerza me tiene que dar un valor entero, 14. Quiere decir que el número de fila, ¿sí?, es la fila 14. No es que sean 14 filas, pueden haber más en una sala de cine, pero en este caso la fila 14 se encuentra a 14.8 metros de la pantalla. Es importante tener esos conceptos, por ejemplo, que la distancia no puede dar negativa, usar el decimal si es exacto, y saber que n me tiene que dar entero, no puede quedarme decimal o fracción,
porque se trata de una posición, de una cantidad que está posicionada. Es así como terminamos las explicaciones de las aplicaciones en problemas donde se aplica la progresión aritmética. Ahora veremos en otro video cómo utilizar la progresión geométrica aplicada a problemas reales.